Justamente habla de un chico que fue dado en adopción, que no encontraba a su familia, pero era un chico inventor. O sea, era muy creativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se da cuenta o cuando de repente se le ocurre que su mamá, pues, o sea, que puede recuperarla, inventa algo para recordar cuál era su rostro. Ajá. Pero todo el rollo es que del futuro llegan al pasado porque ahí hay un rollo, ¿no? Entonces, este niño acaba conociendo sin saber a su futuro hijo. ¿Qué tal? Que va al pasado para ayudarle y luego va al futuro y conoce a su futura familia. Entonces, todo este juego había como un lema que decía como de mirar hacia el futuro, ¿no? Como de seguir caminando. Era el lema que este chico, cuando es adulto, tiene, ¿no? Y por el que hace todas sus invenciones y tal. Pero el caso acá es que la historia de lo que trata es que si uno se queda clavado en el pasado, por más doloroso que sea, uno no va a poder construir un futuro. Así es. Y se me hace muy simbólico porque en esa película se juntan los tres tiempos, o sea, se junta el pasado desconocido, ¿no? Porque él no recuerda quién es su mamá, no sabe de dónde vino, su origen, ni por qué lo dejaron en el orfanatorio, sí conoce a quienes lo cuidaron y cuando va al futuro conoce a quienes lo adoptan, conoce a su esposa y a su hijo actual, ¿no? Y al final este chico, en toda la historia, decide dejar atrás el pasado porque ya vio qué futuro puede tener. Aunque el único que va a hacer que eso suceda o no suceda, pues es él. ¿No? Entonces, a mí se me hacía muy significativo con todo lo que vas diciendo, porque conocer el origen sirve para poder enlazar el futuro, no para quedarnos clavados, ¿no? Que yo creo que es de lo más difícil y por lo que el psicoanálisis luego tiene tan mala fama en estos mitos de que nos quedamos analizando el pasado. Sí, yo creo que más bien nos quedamos, pero tratando de hacer ligaduras. Yo creo que sí se lleva tiempo, que no es obviamente como no nos quedamos únicamente en el presente, en el sentido de resolver como cosas que tienen que ver con una cosa muy adaptativa, sino más bien con una cosa muy comprensiva, con una comprensión más profunda, y que esa comprensión profunda implica precisamente hacer una ligadura en la historia. Y la historia a veces significa como echarte un clavado hacia atrás, precisamente como tratando como de darle, ¿no?, un sentido a todo lo que viene después. Es que me quedé pensando en este concepto del enigma, ¿no? En que hay cosas en la vida que sí tendrán que quedar como un enigma y que así es y que es necesario, ¿no? Sí. Porque es parte de la castración también, ¿no? Como de decir, pues uno no lo va a saber todo en la vida, no es omnisciente, pues, ¿no? Ni podemos entenderlo todo. Ni todo tiene sentido. Exactamente, así es. Pero que también hay cosas que no se pueden quedar como enigma también, porque si no son como fantasmas, ¿no? O sea, se quedan en la vida de las personas como si fueran fantasmas habitándole el psiquismo, ¿no? Habitándole la cabeza, y como fantasmas que obviamente pues hacen de alguna manera mella, ¿no? Como para que la persona se pueda sentir como, pues como que pertenece a algo, ¿sí? Como que se pertenece a sí mismo, y pueda relanzarse hacia el futuro, hacia un proyecto, ¿sí? Porque se queda como siempre muy clavado en lo que no hay, en lo que no ha podido resolver, ¿no? Es que esto que dices es como que si uno está habitado por fantasmas, uno mismo se puede convertir en un fantasma de la vida, ¿no? Sí, así es. Sí. Por acá vi que teníamos una... Ah, mira, Elvia Reina, que siempre ella es así como bien, bien puntual con el programa, dice: buenos días, es un excelente tema, reescribir la historia. Pues sí, porque yo creo que reescribir implica precisamente como tener esa posibilidad de que si uno tiene más elementos, ¿no? Y elementos además con un significado más actual. Porque también yo pensaba cómo uno le va dando un sentido a la historia diferente en cada etapa de la vida.
O sea, cómo uno le daba un sentido a nuestra historia, esta novela familiar de la que hablabas hace un rato. Uno le da un sentido a esta novela familiar cuando uno es niño, diferente a cuando uno es puber, a cuando uno es adolescente, a cuando uno ya es un joven, a cuando uno ya es padre o madre, a cuando uno ya tiene los hijos en etapa adulta. O sea, cómo cada etapa implica que a uno es como si de pronto fueran niveles, ¿no?, de escritura diferentes, ¿no?, que traen sentidos y significados diferentes también. Y qué rico poder hacerlo, pues. Y qué rico podernos acompañar de alguien que además nos ponga un sentido, ¿no? Que además sea un sentido como que nos ayude a nosotros como para impulsarnos, pues. Porque también a veces le damos sentidos, pero sentidos como para quedarnos ahí atrapados, pues. Es que ese es el punto, ¿no? Porque yo pensaba ahorita en lo que decías de lo cerrado. O sea, lo rico es poderse transformar, ¿no? Que aunque en esencia seamos los mismos, como este ramillete de Riley se vaya transformando en que tenemos más posibilidades de ser. Sin perder nuestra esencia. O sea, no dejamos de ser porque cambiamos. Así como, ni perdemos a la familia porque nos abrimos, ¿no?, a otras personas, ni porque nos diferenciamos, etcétera. Pero yo pensaba, por ejemplo, en el rencor, ¿no? O sea, que también tiene que ver, yo pensaba que es como el dark side del recuerdo. No nomás es volver a sentir como para la vida, sino volver a sentir, pero en el dolor, pero en un dolor que no abre para significar, sino para el odio. Y pues por ahí dicen que el odio pega más que el amor. Claro, así es. Entonces, qué difícil reescribir la historia en el sentido de aceptar que no podemos cambiar el pasado porque pues ya pasó. Fea, bonita, regular o con matices como todos, pues es nuestra historia, ¿no? Y también uno tiene que aceptarla, pero para poder volver para escribir algo diferente hacia el futuro, como decías, ¿no? Y yo pensaba que es todo un asunto que el psicoanalista eso nos ayuda, ¿no? O a eso ayudamos, a así hacer una reescritura del pasado en el sentido de darle un significado propio, de ver cómo nos quedamos nosotros, si nos cuadra, si no nos cuadra, cómo lo vivimos, cómo lo pudieron haber vivido otros, ¿no? Una mirada más comprensiva, tal vez también de lo que sucedía y de lo que sentíamos, ¿no? Para estar más ligeros y poder escribir una historia con un porvenir. Porque si nos quedamos en el rencor, yo pensaba en ese dark side del recuerdo, pues no se puede hacer un futuro. Porque todo remite al pasado.